diga. Eso es, perfecto. Vamos Oremos, entonces, vamos a orar por la hermana Maisel. oremos. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias en esta hora, porque has permitido, Señor, que podamos llegar hasta aquí el día de hoy con la clase, Señor. Gracias porque el deseo en nuestros corazones, Señor, es porque tú pones ese deseo en nosotros y te agradecemos, Señor, porque permites que a través de estos medios podamos seguir aprendiendo más de tu palabra, capacitándonos, Señor, para un mejor servicio, Señor, en la obra tuya. Gracias por la presencia de nuestro pastor, Señor, que cada miércoles nos trae las enseñanzas y sé tú con él dándole la sabiduría en estos momentos para iniciar, Señor, la clase que tenemos que seguir aprendiendo, Señor, y que todo sea dirigido bajo tu Santo Espíritu. Danos también a nosotros el tiempo, la disposición y sobre todo, Señor, el deseo de aprender más de tu palabra. Ayúdanos en ese tiempo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a entonces, voy a presentar pantalla para continuar adelante y vamos a seguir viendo esto. Ya. Aunque dice acá, aunque debemos tratar de las subdivisiones del sermón en un capítulo aparte, ya, porque de todas maneras de eso vamos a tocar un poquito más, pondremos aquí un bosquejo completo con sus subdivisiones para dar una idea más clara del sermón textual tópico. Seguimos siempre textual tópico, ¿ah? No olviden, por favor. Otra cosa, prepárense porque pronto va a haber una prueba, pero así en presencial, sobre cada uno de los tipos diferentes sistemas que hemos visto, ¿ya? Para ver cuántos los tienen en su mente, porque eso me interesa que queden ahí grabados, para que luego cada uno de ustedes pueda ir, se podemos decir así, a hacer suyo una forma, o sea, a ver cómo les dijera, que sea su estilo de predicar. Entonces, que ustedes puedan tomar de todo esto y utilicen para su forma de trabajar para el Señor. Eso me interesa, ¿ya? Ya no es que después tengan que hacerlo así, acá, sino que ustedes pueden tomar una parte, hacer de otra forma y así, buscar lo que más les acomode a la forma de ser de cada uno de ustedes. Vamos a ver ese entonces, ese sermón que está, recuerden, todos los sermones que yo presento ya han sido entregados en alguna oportunidad y por eso los pongo acá. Entonces, vamos a Mateo 5:44 y vean ustedes. Recuerden, lo hacemos el mismo trabajo de siempre. Vamos a leer una o dos veces o tres veces y luego tenemos que entender qué es lo que dice el versículo. Porque esto es lo que más me interesa. Recuerden que vamos a predicar lo que la palabra del Señor dice, no nuestros pensamientos. ¿Ah? Nuestros pensamientos solo van a añadir, pero obviamente de acuerdo a esa verdad que estamos escudriñando. Leamos por favor Mateo 5:44, lo leemos. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen. Una vez más, Mateo 5:44. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué le parece, hermano Esteban, este versículo que vamos a ver? ¿Qué dice el versículo? Bueno, en resumidas cuentas veo es negarse a sí mismo. Ya, Sí, pero ahí no dice negarse a sí mismo, pero algo positivo. algo positivo. Sí. Eh, Amor al prójimo. Amor al prójimo nomás. No es mucho más que ello. Ya. A ver, hermano Franz, ¿qué podemos añadirle ahí?
podríamos decir, Señor, no te pases, pues no, o sea, no. No te va. Está bueno que haga. Pero creo que eso es lo que nos está pidiendo, porque Él nos está diciendo, ama a tus enemigos, o sea, y a los que hacen Eso. mal contra ti tienes que hacer bien, no los aborrezcas. Y si alguien te está ultrajando, ora por él. Eso nos está mandando el Señor. Que en estos momentos necesitamos de esto, ¿no? Hermano Mauricio, ¿qué le parece el versículo que vamos a mirar? O que estamos mirando. Pastor, es un versículo que de verdad nos exhorta muchísimo. Ya, Es más bien devolver una, una mala palabra, devolverla con una bendición. ¿no es Nos cierto? enseña a ser mayordomos, a colocar la otra mejilla cuando nos han dado una bofetada, y eso es muy, muy difícil. Aprender a, Como mejor dijo el dicho, hermano Franz, no te pases, Señor. sí, 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 sí. Yo sé que el Señor nos Pero da, a sus mejores guerreros nos da las batallas más duras, pero no, el Señor a veces nos pone unas pruebas bastante complicadas, pero bueno, en las manos del Señor estamos, y ahí vamos aprendiendo. hermana Maisel, ¿cuál sería el título de esta predicación? Creo ¿Cómo que qué título le pondría usted? algo que saco de ahí del versículo sería pues amar a nuestros enemigos. Ya, ¿no es cierto? Hermana Mónica, ¿qué diría usted? ¿Cuál sería el título que le pondría a esta predicación? Yo diría devolver bien por mal. Ya, es lo mismo, ¿no es cierto? Pues ya, vamos a ver qué puso este hermano que hizo pero mire, amad a vuestros enemigos. Es lo que dijo la hermana Maisel, derechito ahí. Bueno, es lo que dice realmente el versículo. Vamos a ir a cómo fue tratado este tema. Obviamente que siempre debe haber una introducción, pero ahora estamos trabajando en la parte de las divisiones que vamos a tener. Primero, vamos a usar el quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, ¿no es cierto, Tada? Que es una manera también de ordenar. Entonces, ¿quién lo manda? Porque si nos volvemos atrás un poquito, fíjense, más os digo, cuando decía amad, la terminación de esa de, ¿no es cierto? Es mandato. No hay, aquí hay un mandato. Amad, bendecid, haced, orad. No, aquí no hay, eh, como diríamos acá en Chile, no hay tutía, diríamos. ¿Eh? O sea, es un mandato y hay que cumplirlo. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Y es algo realmente tremendo, hermanos. ¿Ah? Es de esos mandatos que a lo mejor no nos gustaría recibir, ¿ya? Por eso entonces, ¿quién lo manda? Y entonces, obviamente, ¿de quién vamos a hablar? Del Señor Jesucristo. Jesús, el que tiene toda autoridad. Entonces, ese sería nuestro primer punto, o sea, el primer punto, ¿quién lo manda? Y ahora en ese subpunto, a Jesús, el que tiene toda autoridad. Entonces, tenemos nosotros ahora tomando nuestra Biblia a ver dónde, si es realmente que Él es la autoridad realmente que tenemos. Y tenemos que, con un versículo, uno o dos versículos máximo, o dos ideas, para poder tocar ese punto, de hablarle de la autoridad que tiene Jesús sobre nosotros. ¿Ah? Más encima, hay un segundo más. ¿Por qué Él nos puede mandar ya con tanta fuerza a hacer esto? Porque Él lo practicó en su vida. A ver, en qué momento de la vida podemos contar un hecho en el cual el Señor Jesús mostró que Él estaba mostrándole cariño a los enemigos, aun cuando no lo merecían. Obviamente, los enemigos nunca merecen, eh, o sea, a ver, desde el punto de vista natural, no merecen que nosotros los tratemos bien, pero desde el punto de vista espiritual,
el Señor espera que nos lo hagamos, pero Él lo practicó. Luego también lo practicó en su muerte. ¿Se acuerdan cuando estaba en la cruz? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Ah? Realmente algo tremendo. Entonces podemos contar esos hechos. Y de esa manera, entonces, o sea, Él tiene todo la autoridad para que nosotros eh, tengamos, ¿no es cierto?, que cumplir lo que Él nos está pidiendo a nosotros. Si Él lo cumplió y Él está viviendo en nosotros, obviamente que ese hecho nos da la posibilidad y la forma de que también nosotros lo hagamos para con los que están a nuestro alrededor. Pero fíjense lo que dice en el punto, dice, no hubiera podido ser sugerido por la naturaleza. ¿Se han fijado cómo es la naturaleza este asunto? Ah, ustedes se han fijado que el pez más grande se come al pez más chico, ¿o no? Definitivamente, esa es la naturaleza. También la selva, ustedes que están en el hermano ahí, se atrapa todo lo que está en ella, ¿no es cierto? No, no deja no dice, no, a ti no te voy a tratar con cuidado. Yo todavía me acuerdo una vez que me llevaron en un deslizador por ahí, por los ríos, ¿ya? ¿Ya? Y me acuerdo que para poder sacar una foto, se me ocurre, sin preguntar nada, salté del deslizador a una islita que había y me puse a sacar fotos. Y cuando me doy cuenta tenía mis piernas llenas de hormigas y me picaban por todas partes. Me tuve que quitar hasta los pantalones, fíjense ustedes. Ya habían unas profesoras ahí que estaban en la lancha. Ay, dije, bueno, porque la verdad que era tremendo. La naturaleza atrapa, ¿no es cierto? Ese es el punto. Bueno, podríamos aprenderlo allí en la naturaleza que esto de que amemos a nuestros enemigos, imposible. Por eso el Señor nos da un mandato clarito, preciso. Tienes que amar a tus enemigos. Pero, ¿a quién lo manda? Obviamente. Si se fijan, va siguiendo el orden ahí. A los discípulos, a los seguidores, que debemos ser imitadores de Él, ¿ah? Y que tienen el deber, recuerden, de seguir sus pasos o sus pisadas. Es algo realmente tremendo, hermanos. El tener que enfrentar a esta situación, amar a los enemigos, hacerles bien. ¿Cómo es esto? ¿Ah? Y luego seguimos más adelante, dice, obviamente nos llama a los redimidos, ¿ah? Que le deben el inmenso favor de la vida eterna. Nosotros, la verdad que a veces cuando se pregunta es aquello de, ¿quién, se han fijado que hacen la pregunta, ¿quién mató a Jesús? Siempre decimos, los judíos que lo mandaron que fueron a acusarlo a los romanos. No, los romanos que fueron los que usaron toda su fuerza. Pero resulta que el Señor Jesús murió por mis pecados, o sea, quien lo llevó a la cruz fuiste tú y fuiste yo, fui yo, ¿no es cierto? Fuimos nosotros. Bueno, si ese Señor ahora está viviendo en mi corazón, obviamente, como hijo de Dios, yo tengo que actuar como Él me manda o me pide. También, obviamente, nos dice a los perdonados, porque también alguna vez fuimos los enemigos de Dios, ¿o no? Qué tremendo es eso, llegar a pensar de esa manera. Yo fui enemigo de Dios y ahora Él me manda yo a que ame a los enemigos que yo tenga. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Por qué no manda? Porque yo creo que Dios nunca hace nada totalmente así, sin razón, sin un objetivo. Y obviamente lo manda porque eso es agradable a Dios. Y es el Padre de todos los hombres, o sea, de toda la humanidad es el Padre, podemos decir, el Padre creador, ¿no es cierto? Todos los seres humanos somos dependientes de este Dios que nos creó y permitió que estuviéramos en esta tierra. Y esos hombres necesitan un testimonio vivo. Y ese testimonio vivo, ¿cómo lo van a recibir? Si no es por ti, si no es por mí. ¿Mm? ¿Te fijas? Es una señal segura de ser hijo de Dios. Miren ustedes esta parte. Una señal segura de ser hijos de Dios. O sea, cuando yo actúo no amando a mis enemigos,
estoy realmente como deshonrando a mi Padre, ¿o no? Es algo realmente tremendo que debo cada uno de nosotros mirar. También es indispensable para asemejarnos a Cristo y prepararnos para la vida de amor en el cielo. Porque eso, desde que hemos aceptado a Jesús como Salvador personal, en adelante estamos como preparándonos para ir a nuestro lugar que tiene el Señor allá, ¿no es cierto? Nuestra patria. Por ahora estaremos en diferentes patrias terrenas, digamos así, pero todos y cada uno desde que aceptamos a Jesús, ahora somos herederos de, ¿no es cierto?, de la patria celestial, a la cual vamos camino. Uno para llegar antes, otros después. Pero tenemos que irnos preparando. Porque si no, después, dígame, ¿cómo va a ser si lleguemos nosotros odiando al resto de la gente y llegar al cielo? ¿Podrá ser así? Yo creo que en el cielo va a ser lleno de amor y todo eso. Por lo tanto, por favor, una actitud beneficiosa para todos. Ahora, ventajas de cumplir este mandato. ¿Qué ventajas vamos a obtener? Uno, impide que perjudiquemos a otros. ¿Saben? Es tremendo cuando algunas personas no nos sometemos a esta verdad que nos está enseñando Dios ahí. Y a veces, ya sea en el trabajo, ¿no es cierto? O en la vecindad donde estamos, o incluso con los familiares, que son los más cercanos siempre. A veces hay actitudes se han fijado que muchas actitudes que tenemos nosotros, algunos dicen, ¿cómo puede ser hijo de Dios este? O a veces cuando llegamos criticando y haciendo cosas desde el culto, dicen, bueno, fue al culto y mire, ya viene criticando este. Entonces, hay que tener cuidado ahí. También nos libra a nosotros mismos de los peligros del odio. ¿Ya? Recuerden que el odio está ahí, es como que está en la línea del amor. Amor y odio, aunque son contrarios en un sentido, pero dicen que los extremos, ¿no es cierto?, se tocan. ¿Ah? Amor y odio está ahí. Cuidado, esa frase no la entendí, dónde las dan las toman, no sé, no entiendo. Pero convierte a los enemigos en amigos. Y qué lindo es esto, ver a alguien que a veces fue realmente nuestro verdadero enemigo y con la actitud que hemos tenido nosotros, ellos empiezan a cambiar, ¿ya? Empiezan incluso a decir, yo he escuchado a personas que a veces le dicen, desde que aceptaste a Jesús has cambiado montones, pero que le pueden, incluso a veces para mal. Mientras que si nos dicen, mira, desde que cambiaste a Jesús, ha habido un cambio tan grande en ti que me hace pensar a mí en mi condición para acercarme a Dios. Vean ustedes, convierte a los enemigos en amigos. Y no será, y esto es, al final de cuentas, será el mejor medio para ganar almas para Cristo. Y son hermanos y si son hermanos, ¿no es cierto?, para ayudar a elevarles a una vida superior. Porque a veces en las congregaciones también tenemos problemas, situaciones que son difíciles. A veces yo veo que dentro de la iglesia hay muchos grupitos y en un grupito con el otro no se pueden ver. Y esto no sería lo correcto. Hay una frase por allí que en la Biblia dice que la gente cuando miraba a los creyentes decía, mirad cómo se aman. Debiera ser el testimonio que damos como congregaciones hacia afuera. Y eso atraería mucha gente, porque hoy por hoy, el mundo en el que nos encontramos pareciera que estamos uno odiando a los otros. ¿Se han fijado? Parece que estamos así. Parece que entre más nos odiamos, mejor. Pero no es así la vida. Entonces, pensemos en lo que nos dice el Señor. ¿Ah? Amad a vuestros enemigos. Hacer bien a los que os ultrajan. ¿Ah? Orar por los que nos persiguen. Ahí está. Nos da 4 razones muy importantes, las cuales debiéramos llevarlas a efecto en nuestras vidas. ¿Se fijan? Y ahí viene la conclusión y todo, y como nosotros lo vamos a, 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 a poner directamente a nuestros hermanos, a los que están escuchando. Tenemos entonces esa forma que lo estábamos viendo antes. ¿Ya? Entonces, esto era, a ver, vemos un poquito atrás.
qué método era este? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se- ¿Alguien se acuerda? O tengo que volver mucho más allá. Lástima que yo no lo tomé después antes. Literal tópico, Exactamente, ¿no es cierto? Era textual textual tópico. tópico, textual tópico. Ahí está. ¿Ya? Textual tópico. O sea, era tomando el texto y tomamos un tópico. No seguimos la idea hilativa o analítica, porque tendría que haber sido algo diferente, ¿no es cierto? Porque si lo hacemos hilativo, tendría que decir, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os ultrajen, orad por los que os, o sea, aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahí tendríamos los cuatro en forma hilativa, pero a ver cómo, no le añade fuerza a la predicación, ¿ya? Pero si lo hacemos textual y lativo, o sea, estamos, lo que estamos tomando son ideas generales, ¿no es cierto? ¿Quién lo manda? ¿A quién lo manda? ¿Y por qué lo manda? Sobre la cual nosotros vamos a trabajar. ¿Mm? ¿Listo? Entonces, vamos a ir dando más pasitos porque tenemos que avanzar. Ahora vamos a entrar a la otra sección que necesitamos avanzar, los sermones temáticos. ¿Ah? Estos son diferentes a todo lo anterior, pero obviamente, recuerden, nunca tenemos que olvidarnos de la forma como tenemos que ordenar nuestros sermones, ya usando el qué, quién, cómo, dónde, cuándo, dónde y por qué, ¿no es cierto? O usar las 5 reglas que les di para que no nos escurramos de eso. Es sumamente importante. Por eso yo en un momento voy a pedir que ustedes me las vuelvan a repetir así directamente. La que yo pida, no la que a ustedes se le ocurra. ¿Ah? Porque yo voy a tener que hacer esa prueba de alguna manera. Entonces, por favor, manténganla bien, atento en su mente y ténganla en su cuaderno, anótenla en un cuaderno y léanla más de alguna vez, porque eso le va a dar ayuda cuando ustedes estén preparando un sermón. ¿Ya? ¿Cuál es el sermón temático entonces? Los sermones temáticos es la exposición de un asunto o un tema bíblico sin seguir las líneas de un texto. Ahora ya no nos vamos a someter al texto, ¿ya? Sino al conjunto de enseñanza o doctrina que se encuentra en la Biblia sobre dicho tema. Ahí es donde ustedes van a poder usar esa parte que está al final de la Biblia, cuando dicen concordancia temática. ¿Han escuchado? La han visto, ¿no es cierto? En la Biblia a veces no sabemos ni para qué usar toda esa cantidad de temas que hay ahí. Bueno, ahí tiene, para este tipo de sermones, tiene mucho tema en la Biblia, ¿ya? Y va a poderla utilizar y va a hacer algo. Y entonces, utilizando esta forma. Una vez determinado el asunto sobre el cual el predicador desea hablar, escogerá una porción bíblica adecuada al mensaje, ¿ya? Si es preferible, si tiene también un texto. Pero obviamente, lo que vamos a, pero del cual procederá el desarrollo del sermón, pero dicho texto formará base, no el esqueleto del sermón, como en los anteriores ejemplos, sino que la enseñanza de la Biblia sobre aquello, ¿ya? Supongamos que el predicador desea hablar de la necesidad de evangelizar y formula el sugestivo tema, ¿por qué predicamos el Evangelio? ¿Mm? Y podríamos usar como texto Marcos 16 o Romanos 1:16. Vamos a verlo ahí. Pero no se no a seguir en los versículos de eso, aunque usará uno de ellos como texto
y lo citará de una vez en apoyo de su tesis, pero podrá formular el bosquejo tópico de esta forma. Y esto es lo más simple, podemos hacer así. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Y entonces vamos a mirar el versículo, lo leemos, y les dijo, id por todo el mundo, predicad el Evangelio, versículo, o tal vez el otro, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Para todos, definitivamente. Ahora, explicamos el Evangelio. Primero vamos a decir por qué Cristo lo mandó. Él dijo, fue cristiano agradecido. Saben, hermano, yo estoy preparando otros temas que tienen que ver con esto de un tema que vamos a dar en el segundo semestre, ¿ya? Que lo voy a dar yo. Y me he dado cuenta, la verdad, que estamos a veces tan metidos que no nos olvidamos de que el Señor dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Ah? Y es algo realmente tremendo. Porque parece que la iglesia se están jibarizando, se están achicando, se quedan solo en el templo. Y se le olvida que su trabajo es hacia afuera. ¿Ya? Y también es el beneficio mayor que se puede hacer a individuos o naciones. Aquí pueden citarse aquí muchos ejemplos como prueba e ilustración. También es el único medio para lograr la salvación eterna de las almas. No hay otra forma. Y al explicar este punto segundo, el predicador no versado en homilética corre mucho peligro de adelantarse al desarrollo de su tema diciendo que el mayor beneficio que recibe toda persona por la predicación es la salvación de su alma. Fíjense ustedes, volvamos un poquito atrás. El mayor de la salvación. Dios me ama, soy pecador, Cristo murió y resucitó por mí, le recibo, soy salvo. Los que trabajamos con Apple, hasta un hermano compuso un cantito para enseñar a los niños. Cantos de mi mano secreto, te lo diré yo a ti. Dios me ama, he pecado, Cristo murió por mí. Le recibo y soy salvo, saberlo bien. Que bueno es tocar ahí, el único medio para lograr la salvación eterna. ¿Ya? Sigamos. Pero debe evitar cuidadosamente entrar en este terreno en el segundo punto del Evangelio, en el cual debe explicar tan solo los beneficios materiales que las personas reciben al aceptar a Cristo y que es lo que de alguna manera también recibimos nosotros. De otro modo, no sabría qué decir al llegar al tercer punto, o tendría que incurrir en repeticiones fastidiosas. Aquí hay una frasecita, tengamos cuidado con las repeticiones. Cuando veces, mire, si usted repite una, dos, o sea, una cosa lo dice, lo repite una vez serían dos, tres, está bien, pero más de cuatro ya se vuelve fastidioso. Tenemos que por el más adecuado para el llamamiento final. Déjese, pues, para el final, para el fin del sermón, el Evangelio. Y obviamente va a llegar el momento que usted va a invitar a los creyentes
a decidir qué hacer para alcanzar, para predicar el Evangelio, y a los que ya los inconversos, invitarle a que vengan a aceptar a Jesús, obviamente. ¿Ya? Ahí tenemos entonces el sermón tópico, no se olviden, temático, o sea, sermón temático tópico. Ahora vamos a ir al otro punto, a ver si alcanzamos con el tiempo. Sí, yo creo que alcanzamos. ¿Ya? Vamos al sermón temático, pero doctrinal. Vea, hemos visto sermón tópico, es uno, y ahora temático, pero doctrinal. ¿Cómo vamos a usar una doctrina? ¿Cómo vamos a predicar sobre la doctrina? Eso también es muy bueno que lo sepamos, que podamos ver que hay mucho más por lograr. Es el que toma una idea o doctrina bíblica y la sintetiza o resumen, ¿no es cierto? Aportando en un apoyo diversos textos bíblicos, pero no todos los textos que hablan sobre el asunto. ¿Ah? Porque eso es muy especial, porque a veces no es lo mismo que tomar una concordancia y ponerse a leer los versículos ahí, no. Tiene qué cosa enseñan cada uno de ellos. Pero no todos los textos que hablan sobre tal asunto, siendo un número excesivo de ellos, no una serie de textos bíblicos engarzados que se van juntando un versículo con otro. Yo conozco un hermano de una congregación que no es la mía, pero me encanta cuando él predica, pero él lo usa prácticamente casi puros versículos que lo van uniendo uno con otro, pero lo hace con una maestría maravillosa, que yo quedo así fascinado. Yo, cuando él he ido a esa iglesia y él predica, yo digo, ay, qué rico, voy a escuchar pura Biblia hoy día. Y, y la verdad que, pero tiene él es muy especial, tiene un solo tema, nunca se aparta de ese tema, pero va añadiendo, ay, algo realmente maravilloso. No todos tenemos esa habilidad. ¿Ah? Cuando si la adquirimos, qué bueno, usémosla. Pero si no, seamos cuidadosos, ¿ya? La gente le gusta ver que los pensamientos del predicador están bien, de acuerdo a lo que está enseñando, obviamente, ¿ya? Y que están bien fundados en la palabra de Dios. Sus pensamientos vienen de ahí. La Biblia le enseñó y es lo que está aplicando el conocimiento que esos versículos le dieron. También puede observarse, como el apóstol San Pablo cita, una vez y otra las escrituras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en apoyo de la tesis sobre la salvación por la fe, que desarrolla en las cartas de los romanos y a los gálatas. Pero hay allí pensamientos originales que forman la carne de la disertación. O sea, él está usando ahí en Romano, ahí en Gálatas, está mostrando el versículo, pero luego viene su apreciación sobre eso. ¿Ah? Obviamente, y por eso aprendemos tanto en esos libros. Alguien ha dicho que antes que escuchar sermones, que son meros esqueletos de qué? De textos no me alcanza ahí. ¿Qué dice? ¿Quién tiene esa frase, por Textos favor, ahí? preferirán Dirían los oyentes. Textos los preferidos, oyentes comprarse un diccionario. ¿no es cierto? Mejor con un diccionario de paralelo sería mucho mejor, evitando a un predicador que no se toma la molestia de pensar y fía su discurso en la memorización de textos bíblicos. ¿Ya? Entonces, cuidado, ¿en qué nos apoyamos? En ningún discurso, ya sea simplemente tópico, como el anterior, o de estudio bíblico, como el que sigue, deben emplearse no más de 2 o 3 textos bíblicos, como máximo, en apoyo de cada una de las partes. Yo diría, con uno bastaría. ¿Ah? Máximo 2, pero ya 3 ya como sería una, porque si no tendríamos que tener unos 30, 40 versículos. Y de hecho, usamos muchos versículos. Es muy bueno eso porque estamos apoyándonos en la escritura, pero que no sean tantos que disculpen,
que de repente los hermanos ya no quieran seguir escuchando esos tantos versículos porque ya entendieron la idea suya. Muy importante. Puede usarse más de un texto para cada parte o división cuando el segundo y el tercero contienen alguna idea nueva que completa la idea de los otros. Pero en la mayoría de los casos, un solo texto bien escogido será suficiente. Vamos a ver un tema sobre eso. El prometido Mesías. Y se van a dar cuenta que es muy simple. La introducción es esta. La promesa de un redentor fue hecha a nuestros primeros padres desde el momento de la caída. La Biblia va definiendo el carácter de este enviado, sin igual que vendría a efectuar la liberación espiritual de la humanidad. Lo entendemos muy bien. Adán y Eva, ¿no es cierto?, pecan, Dios le da la promesa, o el protoevangelio que está en Génesis 3:15, ¿no es cierto? Y luego viene ahora, eso se puede decir, la promesa de un Salvador. Y luego empieza a explicar. Y eso lo tenemos en todas partes. En el desarrollo notemos sus características. Vamos. Sería simiente de la mujer, lo que parece predecir el nacimiento virginal. Génesis 3:15. Sería un descendiente de Abraham. Génesis 22:18. Sería un descendiente de David. Segundo de Samuel 7:13. Nacería en Belén. Miqueas 5:2. Horadarían sus manos y sus pies. Salmo 22:16. Sería contado entre los malhechores. Isaías 53:9. Pero enterrado en rica tumba. Isaías 53:9. No quedaría en el sepulcro. Salmo 16:10. Conclusión. Cristo ha demostrado ser el Mesías prometido y como tal debe ser aceptado. ¿Qué les parece? Esta lista la hemos visto más de alguna vez, ¿no es cierto? Pastor, una consulta. Sí, díganme. Referente a lo que usted decía de apoyarse con texto, en este caso usted ha dado texto, pero no lo ha leído. ¿A eso se refiere? No. Solamente. A ver, uno a lo mejor puede usar el texto, a lo mejor decirlo de memoria. Yo no, en este momento no he querido tomar... a ver, yo no estoy predicando sobre esto, estoy enseñándoles lo que un hermano usó, ¿no es cierto? Ya, primera cosa. Segunda, usar ese versículo, usted lo puede leer y luego hacer la explicación. O en último caso, dicen 2 Samuel 7:13 y usted da la explicación del versículo. En algunos da el versículo y en otros puede dar la explicación del versículo. Así como lo hemos leído no hace mucho, ¿no es cierto? Entonces no es en este momento usted, hay que recuerden que este sermón hay que desarrollarlo. Y este sermón es para unos 20, 30 minutos. ¿Ya? Y al desarrollarlo, entonces vendría la lectura del versículo y lo que enseña el versículo, lo que usted va a añadir ¿ah? a su predicación. Por lo tanto, este sermón no se podía dar de menos de 20 minutos. ¿Ya? No menos, de ninguna manera. Y a lo mejor, y a algunos de nosotros nos gustaría entrar en algunos de los versículos, porque algunas verdades son preciosas, y a lo mejor, si llegamos, porque hemos tenido algunos predicadores que después de la 1:30 están terminando recién. Y hay una cosa, tengo que decirle, recuerden que las personas normales no toman más atención que un 25 minutos, no más de 25 minutos. Después de eso, tiene que haber mucha, como le dijera, ilustraciones para que pueda volver a retomar la atención sobre lo que usted está compartiendo. Por eso hay que tener mucho cuidado. Más de 20 minutos, 25 minutos, yo creo que eso debieran ser lo que a nosotros nos debe marcar. 20 a 30 minutos, así deberían ser nuestras predicaciones. Porque si usted quiere tocar algún punto, mejor toque ese punto y hable de eso. ¿Ya? No haga un sermón de este tipo, que es el que acabamos de ver. ¿Listo? Fue muy rápido esta parte, pero con esto estamos terminando nuestra clase del día de hoy, para poder avanzar en otros puntos que debemos tocar. ¿Se han dado cuenta? Hemos podido ver más o menos como 6, 7, tal vez 8 sistemas. Hay más sistemas. Y a lo mejor usted
un día me va a poder enseñar su propio sistema. Porque obviamente cada uno va a darse cuenta, o sea, hay más posibilidades de cómo tratar un versículo y usted hasta la puede inventar, pues hermano. ¿Por qué no? Hasta aquí hemos visto cosas que se están usando. Pero ahora, según el libro que a veces uno usa cuando conoce a un predicador u otro predicador, y por eso ustedes ya tienen el libro que mandó nuestro hermano Pablo Pino, lo tienen, ¿no es cierto? Ustedes lo bajaron a su computador, supongo yo. Y él también tiene otra forma que añaden ahí sobre las predicaciones. Entonces, ustedes van a poder, ahora, teniendo esto como base, ustedes van a poder ampliar a otras maneras, otras formas, como tratar un texto o un pasaje o una doctrina o un tema, de tal manera que puedan entonces formarse, eh, ¿cómo se llama? Poder formar su sermón que tenga recuerden, las reglas que hemos aprendido, todo eso, y luego utilizarlo en sus congregaciones. Traten de hacer este trabajo, hermanos, porque, a ver, yo me he dado cuenta muchas veces. A ver, yo le he contado que también he sido profesor de historias para los niños, ¿ya? Pues, saben, hermanos, yo enseño homilética para niños, pero resulta que los hermanos vienen, aprenden, ¿ah? Hasta que, porque hay que sacarlo de un esquema antiguo que es difícil sacarlo de ahí, ¿ya? Ya, y cuando ya logran hacerlo de la manera que uno le está enseñando, ¿sabe? Es la única, cuando hacen su examen, es la única vez que usan el tema que han aprendido, que conste. Y allá, en APEN, en la Alianza Pro Evangelización del Niño, a uno le cobran. Acá en Santiago no es barato, ¿cómo se llama? Pedir que venga un instructor y le enseñe. A nosotros, por, por el primer nivel, aquí cobrábamos 35.000 pesos en el tiempo que yo iba. Me parece que ahora están entre 40 o 50.000 pesos. Ahora, eso en dólares no. Bueno, ahora con el dólar que está costando tan caro aquí en Santiago, en Chile, subió bastante. Pero ¿saben? El único día que usan el método que le enseñamos fue el día que dieron el examen. Después yo he ido a ver sus clases y, ¿saben? No hacen nada de lo que le hemos enseñado y vuelven a su manera antigua como antes lo habían hecho. Y uno dice, ¿estuvo este hermano en el curso? ¿Pagó por el curso? ¿Recibió un manual que le enseñaba la otra forma? Y al final de cuentas, se queda exactamente igual que antes. Espero que no nos pase con ustedes, pues mi hermano. Están aprendiendo alguna manera para ordenar su, su mente para entregar el mensaje. Y eso es lo que tenemos que hacer. Recuerden, un mensaje ordenado va a quedar en la mente de los oyentes. ¿Ya? Y las cosas desordenadas no quedan en la cabeza de los hermanos. Recuerden que les dije un día, pregúntenle a los hermanos después de una predicación qué aprendieron. Y ustedes se van a dar cuenta que muchos dicen 1000 cosas y a veces no le dan nunca en el clavo. Pongámosle este domingo. Yo tuve una predicación, ¿ya? ¿Se acuerdan de ese pasaje que habla que deben cuidarse de la levadura de los saduceos y fariseos, de los fariseos y saduceos? Bueno, sobre eso estuve predicando. ¿Y sabe usted que al final un jovencito habló como que nunca entendió lo que se estuvo explicando? ¿Qué pasó? Ahora va a tener que volver a hablar de lo mismo, a lo mejor de otra manera, para a ver si lo logra captar. Porque a veces, ¿se acuerdan que ellos tenían en la cabeza, los discípulos, tenían que no habían traído pan? Y como tenían eso lleno en la cabeza, no siguieron, el Señor Jesús le estaba advirtiendo
sobre la doctrina de los fariseos, y ese es el punto. Y hoy por hoy hay muchos que seguimos cualquier otra doctrina y no seguimos la doctrina de Cristo, que al final es la que nos lleva adelante. Pero bueno, entonces, a veces tenemos que, ahí es donde uno dice, bueno, no usé todo, no usé todas las formas que sé para llegar al hermano. Bueno, el hermano tenía la cabeza llena de otra cosa, por eso no lo entendió nomás. Bueno, hermanos, que el Señor les cuide, que el Señor les bendiga. Hermano, entonces, cuando tenga eh, la grabación, por favor póngala en el grupo de WhatsApp para que así todos podamos compartir lo que hemos visto en el día de hoy. ¿Mm? Que el Señor les bendiga, que el Señor les cuide. Bienvenido a los que no alcancé a saludar al principio, Pablo Carreño, y me parece el único que me quedaba, me faltaba el hermano. Que Dios te bendiga.